Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente poder tener este tiempo al lado de la palabra de Dios. Realmente estoy muy animado sabiendo que este tiempo es provechoso, que a pesar de estar en este tiempo de contingencia, pues realmente ha servido para que analicemos nuestro corazón y sepamos realmente lo que hay en nosotros y realmente poder dejar a Dios obrar en nuestras vidas. La semana pasada tuvimos un tiempo para estudiar, aunque de una forma muy superficial, en relación a algunos eventos futuros, pero espero que haya sido de bendición a tu vida y que te haya aclarado un poco más el panorama. Sé que varios quieren que sigamos hablando del tema, pero realmente pues vamos a continuar nuevamente con lo que hemos estado hablando en relación a los nombres de Cristo. La semana pasada creo que fue un buen tiempo. Para mí lo disfruté mucho y creo que ojalá y en tu vida haya quedado más claro el tema del futuro y esto te dé más seguridad, te afiance en las cosas de Dios y sobre todo haya impulsado tu vida a tomar decisiones importantes en relación a lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día con aquellas personas que nos rodean, que es compartirles el Evangelio de Cristo para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador personal y entonces también puedan ser parte de la familia de la fe. Vamos a tomar entonces este tiempo para iniciar orando, así que te invito ahí en tu hogar a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Oramos. Señor, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de estar nuevamente a través de estos medios. Te rogamos que tú permitas que tu palabra llegue a nuestra vida, que cumpla la función que ella promete en Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y aún llegar a discernir nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a encontrar si hay algo que no está bien en nuestra vida, si hay alguna necesidad que no se ha suplido, háblanos. Y Señor, muéstranos qué es lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a estar concentrados y atentos a lo que quieres hablar en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces en esta hora vamos a estar estudiando acerca de los nombres de Cristo. Hemos estado hablando en relación a que los nombres de Cristo son nombres básicos, como por ejemplo Jesús o Emmanuel, aunque también se considera como un nombre básico o primario el nombre de Cristo. Sin embargo, esto es más un título. Cristo entonces significa el ungido, aquel el que el pueblo de Israel estaba esperando, aquel al que el pueblo de Israel sabía que vendría y cumpliría la promesa que Dios había dado, no solamente a David, sino también a todo el pueblo de Israel. Hemos hablado también de los nombres compuestos, como es Cristo Jesús o Jesucristo. Dijimos que el nombre básico primario es Jesús y también colocamos ahí Cristo y entonces se juntan y podemos tener un nombre compuesto como Cristo Jesús o Jesucristo. También hablamos de títulos como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que mencionamos que era el nombre que usaba más Jesús en relación a él mismo y cuando hacía referencia a él siempre decía el Hijo del Hombre. No vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido, etc. Hoy vamos a avanzar y vamos a estar viendo entonces lo que significa el Hijo de David. Este es el siguiente nombre que vamos a estar observando y entonces vamos a avanzar en relación a este tema. Hijo de David. Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David, expresando también su posición. Aquí vamos a encontrar cómo las personas en el Antiguo Testamento estaban esperando que Dios cumpliera su promesa que había dado a David en el libro de Segunda de Samuel. Me gustaría que vayamos juntos a leer esta porción de la Escritura. Dice en Segunda de Samuel capítulo 7 versículos del 12 al 16. Así que tenemos el versículo en la pantalla. Así que te invito a que sigas con tu mirada y dice así: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable permanentemente. Muy bien. Aquí estamos viendo cómo Dios le ha dado una promesa importantísima a David. Mencionaba el versículo, el texto, la razón por la cual hoy le estaba dando una promesa a David. Y es porque el primer rey que cuando el pueblo de Israel pidió un gobierno diferente y pidió un monarca, un rey, Dios les concedió entregarle un rey a través de la persona de Saúl. Saúl, primer rey, un rey con unas características muy interesantes, un rey muy impulsivo. No solamente era impulsivo, también era imprudente. Y dentro de estas características que él tenía, también reaccionó de una forma insensata. Por lo tanto, entonces Dios le quitó el reinado a Saúl. Es muy interesante porque nos describe la Escritura que cuando iban a pelear contra los filisteos, Dios le había ordenado a través de Samuel que tenían que ofrecer un holocausto, que tenían que ofrecer una ofrenda de paz. Y hemos mencionado en los estudios de los domingos que hablaba de la comunión, que hablaba de depender de Dios, de estar en una constante relación con Dios, en sintonía, digámoslo así. Y Saúl no esperó el tiempo de Dios, se impacientó. Saúl fue imprudente, como mencionamos hace rato, y tomó una decisión loca. Es más, el mismo Samuel le dice, locamente has hecho, Saúl. ¿Qué fue lo que hizo? Se desesperó porque la gente se le empezaba a desertar, porque su ejército se estaba desesperando, porque no llegaba Samuel para ofrecer el sacrificio. Y entonces, no solamente habían habido ese tipo de situaciones, había perdonado y no había cumplido en totalidad lo que Dios le había mandado con otros reyes en otras batallas. Y esto fue finalmente el punto en el cual Dios decide quitarle su reinado. Dios busca un hombre conforme a su corazón y entonces ahí aparece David. Y Dios entonces en este capítulo de Segunda de Samuel nos explica la importancia de que ahora de su linaje vendrá un rey que reinará para siempre. Ahora, aquí vemos entonces que a través de este nombre es que Jesús puede identificarse como aquel que venía a cumplir la promesa de parte de Dios en relación a ocupar el trono de David. Así que vamos a mirar que en Mateo capítulo 1, expone la prueba genealógica de que Jesús, en su humanidad, era un descendiente directo de David a través de José, el padre legal de Jesús. En Lucas capítulo 3, proporciona el linaje de Jesús a través de su madre María, y Jesús entonces vemos que es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Así que vamos a analizar un poquito en relación a este tema. A veces es muy complicado, a veces nos cuesta mucho leer las genealogías, pero ahora te das cuenta la importancia que tiene el leer la genealogía. En este caso vamos a ver que a través de la línea de José, Jesús tenía el derecho legal de ser el rey de Israel o de ser el Mesías, tenía ese derecho legal. Porque había sido, si bien sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, sin embargo, ahí José lo había adoptado como su hijo y entonces tenía este derecho legal. Pero también, como menciona Lucas en el capítulo 3, vemos que por el lado de María también tenía todo el derecho para ser nombrado hijo de David. Ahora, este es un título muy interesante porque si bien no era hijo directo de David, pero vemos que este título se va mencionando en diferentes partes del Antiguo Testamento, sobre todo cuando va describiendo los diferentes reyes que se habían presentado
ahí en Israel. Ahora, ¿por qué Dios había prometido a David que tendría un rey? Si en este momento en el cual Jesús había sido anunciado que vendría, o cuando Jesús nació y vivió en esta tierra, no había rey en Israel. Bueno, la razón es porque el pueblo de Israel se corrompió. Después de Salomón, o ya desde Salomón, no hicieron lo que era agradable delante de los ojos de Dios. El mismo Salomón tomó una decisión equivocada. Salomón decidió entregar su corazón a las mujeres. Por lo tanto, también se fue hacia la idolatría y esto le desvió totalmente. Invirtió en cosas que no tenía que hacer y después vemos que el reinado se dividió y vimos que 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. Así que todos los reyes del norte hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y los reyes del sur, algunos hicieron lo bueno, los reyes de Judá, algunos hicieron lo bueno delante de Dios, pero muchos también hicieron lo malo. Es entonces que Dios decidió ahí cortar con el reinado o poner una pausa, y a pesar de que Dios estuvo anunciando por medio de su profeta, por Isaías, estuvo anunciando por Jeremías, estuvo anunciando por diferentes profetas que debía el pueblo de arrepentirse y volverse a Dios, el pueblo no se volvió a Dios, sino se endureció más su corazón. Así que Dios los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Ahí el pueblo comenzó a desear que el Dios enviara al Mesías para que él viniera a darles libertad. Después de que ellos volvieron del cautiverio en Babilonia, Dios guardó silencio por 400 años. Es ahí que aparece Jesús. Y es ahí que toma importancia y relevancia entonces este nombre, el Hijo de David. Este nombre es importante porque nosotros podemos ver ahí que él desciende del linaje, que él desciende de la familia de David, por lo tanto él tenía el derecho tanto judicial como también tenía el derecho espiritual de guiar al pueblo de Israel, de ocupar el trono de David. Así que vamos a avanzar y vamos a ver que en diferentes ocasiones lo llamaron Hijo de David. Por ejemplo, vamos a mirar ahí en la Escritura que no solamente, que varios personajes o varias personas en la palabra de Dios le llamaron así. Vamos a ver otro texto ahí en Mateo capítulo 15 y versículo 22. Te invito a que busquemos en la Biblia Mateo 15 y versículo 22. Dice así: en este texto vamos a leer desde el versículo 21 y vamos a ver cómo una mujer cananea hace referencia a Jesús, una mujer que no era del pueblo de Israel, y hace referencia a Jesús como el Hijo de David. Esta mujer tenía una hija que estaba siendo atormentada, dice ahí, por un espíritu o por un demonio. Vamos a leer desde el versículo 21, Mateo capítulo 15, 21 en adelante. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Ciro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos entonces de una forma muy, muy emotiva que el Señor escucha este nombre Hijo de David, apelando a esta mujer
que no era del pueblo de Israel, apelando a su autoridad como aquel que vendría a ocupar el trono de David. Hijo de David, reconociéndole como el Mesías, como el ungido, y diciéndole, por favor, sana a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. Ella apela a la autoridad de Jesús, apela al Hijo de David. Y vemos cómo él hace un énfasis muy importante, diciéndole, yo vine a mi pueblo, vine a las ovejas del pueblo de Israel. Y le llama a ella un perrillo, le hace referencia como un gentil, y dice que él no vino a los perrillos, sino vino a las ovejas. Sin embargo, el apóstol Juan, en el capítulo 1, nos dice que él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que esto nos abre la puerta para que también nosotros, a pesar de no ser del pueblo de Israel, podamos saber y reconocer que él tiene toda la autoridad para ocupar el trono de David y clamar a él. No tal vez porque estemos siendo atormentados por un demonio, pero sí tal vez estamos siendo atormentados por el pecado, o hay personas que tal vez por la influencia espiritual, pero sí es importante que podamos clamar a él como esta mujer. Ahora, la fe de esta mujer fue extraordinaria, porque dijo, no importa, yo estoy dispuesta aún a recoger las migajas que caigan de la mesa y alimentarme de ellas. Esta es fe. Esto es fe. Esta mujer era una mujer de fe. Y esto es algo que tú y yo también tenemos que copiar de ella. Poder desarrollar una fe como la de esta mujer. Pero también vemos otro personaje ahí en la escritura que también clamó. En este caso son muchas personas. Y vamos a ver en Mateo, ahí mismo en el libro, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 23. Si quieren leemos desde el versículo 22. Y vamos a ver ahí entonces que hay un hombre que es traído, o un muchacho que es traído, que tiene un demonio, por lo cual él estaba ciego y mudo. Dice así el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora, aquí vemos la exclamación de la gente porque vio algo milagroso, algo que no habían visto antes. Este hombre había sido liberado de la posesión demoníaca y vemos cómo no solamente le da la libertad, sino que también él recupera ahí su vista y recupera el habla. Esto era algo impresionante, no lo hacía cualquier persona. Así que esto les daba a ellos y les mostraba que realmente o verdaderamente Jesús era el Hijo de David, el que traía toda la autoridad. La autoridad vemos aquí aún sobre los demonios, aún sobre la enfermedad. Esto es autoridad. Así que la gente podía reconocerle por eso. Entonces vamos a continuar y vamos a mirar ahora otro relato donde es mencionado como hijo de David. Y vamos a ver en Marcos capítulo 10, en el capítulo 10 y versículo 47. Marcos 10, 47. Aunque en Mateo también es mencionado, sin embargo, aquí hace un énfasis importante en relación a un hombre llamado Bartimeo. Marcos 10 y verso 47. Vamos a leer desde el versículo 46. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete,
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos a Bartimeo, entonces, en este pasaje, cómo él había escuchado acerca de Jesús. Seguramente él ya había escuchado acerca de él, porque dice que cuando él escuchó que era Jesús el Nazareno, entonces él empezó a clamarle. Él empezó a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué hermoso es ver ahí este hombre reconociendo, privado de la vista, ahora reconociendo a aquella persona que tenía toda la autoridad para sanarle en la ceguera. Ahora, hoy en día, tal vez tú y yo, muchas personas en el mundo, podemos estar limitados en nuestra visión en relación a qué es lo que va a pasar en estos tiempos. Pero si nosotros clamamos al que tiene toda la autoridad y podemos reconocer que Jesús, el Hijo de David, el Rey, Él tiene todo el control, Él es soberano, entonces podemos tener la tranquilidad de que todo irá en la forma que Él tiene planeada para nosotros. Y no solamente se aclarará nuestra visión, sino también tenemos la confianza de seguirle. Me encanta aquí cómo describe el último versículo que leímos de este capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué importante es que nosotros estemos yendo constantemente a Jesús, que podamos reconocer lo que Él es, que podamos entender que Él es quien tiene toda la autoridad para ahora reinar en nuestro corazón, para reinar nuestra vida y dirigirla hacia el mejor lugar. Esto entonces nos va a dar visión, nos va a abrir la vista, nos va a dar un panorama más claro y mejor de lo que viene para nosotros. Así que esto también nos tiene que motivar a nosotros a seguirle a Él en todo nuestro camino. Quiero que analices. Las personas que se expresaron a Él como hijo de David eran personas que tenían una gran necesidad en su vida personal y tal vez de aquellos que estaban alrededor de ellos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes alguna necesidad personal? ¿Alguien en tu familia, alguien cercano a ti, tiene alguna necesidad? ¿No crees que es importante que hoy puedas acercarte a Jesús, al Hijo de David, clamar a Él y entonces poder recibir la vista, poder hablar? ¿Te acuerdas del mudo que ahora recobró no solo la vista, sino también recobró el habla? ¿O aquella chica que era atormentada por un demonio fue liberada? ¿Sabes? Hoy tú también puedes recibir esa libertad de parte de Jesús. Puedes también hoy recobrar la vista espiritual, pero sobre todas las cosas también puedes usar tu boca para hablar de Él a aquellas personas que aún no le conocen. Para terminar, vamos a ver ahí entonces que este término del Hijo de David no solamente le daba a Él el sentido físico, sino también le daba el sentido espiritual del Rey de Israel o el ungido o aquel que Dios había prometido a David. Vamos entonces ahora a pasar a otro nombre, o más bien a otro título, y es Hijo del Altísimo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice así el texto: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En este versículo vemos al ángel Gabriel dándole el mensaje a María en relación a que ahora ella iba a tener un hijo. Ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, y vemos cómo ahí él le dice que será llamado Hijo del Altísimo, y reafirma lo que habíamos hablado anteriormente en relación a Hijo de David, o de David su padre. Este término, Hijo del Altísimo, es un término muy interesante. Esta palabra que utiliza ahí Lucas, refiriéndose al Altísimo o Hijo del Altísimo, es la palabra griega que cuando o representa lo que sería el Elión. El equivalente hebreo del término griego utilizado por Lucas es fistum,
es el Elyon, o significa el Elyon. La palabra griega es Fistu y la palabra hebrea es el Elyon, que significa Dios Altísimo. Este título se refiere a la soberanía de Dios, a que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y al hecho de que nadie es superior, nadie es más exaltado o más poderoso de lo que Él es. Este término de el Elyon era un término muy conocido para aquellos del pueblo de Israel que mantenían una relación personal con Dios y llevaban una vida justa delante de Él. Este término del Altísimo se utiliza en muchos pasajes del Antiguo Testamento, así que para el pueblo de Israel no era algo desconocido escuchar el término del Altísimo. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de el Altísimo en el Antiguo Testamento y cómo ahora puede identificarse a Jesús como el Hijo del Altísimo. Vamos entonces a ver algunos textos. Vamos a avanzar y vemos ahí. En primer lugar, Génesis capítulo 14 y versículo 18, cuando habla acerca de que Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y entonces regresa con el botín que les habían quitado, ahí cuando, para regresar el botín al rey de Sodoma, recupera a Lot y entonces encuentran en el camino al rey de Sodoma y a Melquisedec. Y dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vemos aquí entonces en este versículo de Génesis capítulo 14 y versículo 18, que Melquisedec, quien también es una figura de Cristo, es nombrado como sacerdote del Dios Altísimo. Esto era algo importante porque era el reconocimiento que Dios es soberano, no hay nadie mayor que Dios, así que era importante tener en cuenta, Melquisedec era un personaje entonces muy importante. Vamos a ver entonces en segundo lugar otro pasaje en el Antiguo Testamento que habla en relación al Dios Altísimo. Y en Salmo 47 y versículo 2. Dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 47, 2. Y vemos aquí entonces que es presentado Dios como el Altísimo y hace referencia a su reinado, a su majestad, a su poder y de igual manera a su soberanía. Dice que Él es grande y que Él reina sobre toda la tierra. Así que no hay otro rey que sea mayor que Él. Vamos a ver otro texto también ahí en Salmos. Y este es un texto que a mí me gusta mucho y que ha sido importante también en este tiempo. Ojalá y también pueda ser de bendición a tu vida. En el Salmo 91 y versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora este versículo de alguna manera nos enseña algo o un principio importante. Y este es una promesa que el Señor da y que es una promesa condicionada. Una promesa condicionada porque nos está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta es la condición que nos da para entonces morar bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar buscando constantemente estar al abrigo del Altísimo. Si yo quiero vivir mi vida como deseo, si yo quiero vivir mi vida bajo mis propios términos, bajo mi propia voluntad, siendo yo el soberano de mi vida, entonces voy a estar fuera de la cobertura y de la protección de Dios. ¿Qué mejor es vivir bajo la cobertura y la protección del Altísimo? Aquel que no tiene ningún rival que se le pueda comparar. No hay nadie más grande que Él. Aunque a veces nosotros mismos pensamos que somos más grandes que Dios, pero aquí nos muestra que Él es todavía mucho mayor. Este nombre, este concepto del Elyon, nos muestra que no hay nadie más grande que Él. Vamos entonces, por último, a ver ahí en Daniel capítulo 7 y versículo 18, que Él es mencionado en una profecía
que mencionamos la semana pasada, y dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y nuevamente ahí hace relación al pueblo de Israel, hablando de los santos del Altísimo, y está diciendo que ellos recibirán el reino y participarán entonces del reino. Pero habla de los santos de Israel. Entonces vamos ahí y vamos a mirar en relación a este nombre del Altísimo, que Gabriel identificar a Jesús como el Hijo del Altísimo es declarar que Él tiene la misma esencia que el Dios Altísimo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesús es la manifestación de Dios para con nosotros en la Escritura. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la misma purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que vemos en la persona de Jesucristo la misma manifestación de Dios en cuanto a poder, en cuanto a grandeza, en cuanto a majestad y soberanía. ¿Qué es lo que entonces te impide a ti acercarte a Él? Él es el Hijo del Altísimo. En Él está toda la esencia de Dios mismo, del Altísimo, del Soberano. Ahora, qué importante es que tú y yo en este tiempo podamos realmente descansar en la persona de Jesucristo como el Hijo del Altísimo, sabiendo que en Él están todas las características del Padre, sabiendo que en Él están todas las características de Dios, que Él tiene el poder para cuidarnos, para librarnos y sobre todo para guiar nuestra vida. Quiero terminar entonces en esta hora y quiero animarte a que si tú todavía no has confiado en el nombre de Cristo, entonces tú puedas hoy entender y tomar un sentido más amplio de lo que significan sus nombres. Me encanta la Escritura porque dice en Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer Romanos capítulo 10, dice en el versículo 9 y en el versículo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lucas también en el libro de Hechos nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de David, el nombre del Altísimo. Espero que este nombre tome hoy significado importante para tu vida y que puedas clamar a Él, venir a Él en arrepentimiento y fe. Esto significa dejando mi vida pasada y creyendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue tomar tu lugar, fue ocupar y llevar ese castigo que tú y yo merecíamos. Y es importante que tú hoy puedas pedirle a Cristo que Él venga a tu vida, a tu corazón y te dé la vida eterna. Si tú ya has hecho esto, entonces creo que es importante que puedas también permitirle a Jesús que Él tome el trono de tu corazón y que Él, en su carácter soberano, dirija tu vida, pero sobre todas las cosas, que en este tiempo de dificultad tú puedas confiar que Él está sobre todas las cosas. Él está más allá de lo económico, Él está más allá de lo laboral, Él está para cuidar y proteger tu vida. Vamos a terminar con una oración y te quiero invitar a que puedas confiar en Él día tras día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, gracias por Jesús, por sus nombres, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Gracias porque vemos en el Hijo de David
aquel que tiene toda la autoridad, toda la potestad, todo el derecho, no solamente para reinar en Israel, sino también para reinar en nuestro corazón. Y también, Señor, te agradecemos porque en el Hijo del Altísimo podemos encontrar a alguien que es todopoderoso, encontrar a alguien que es el más grande de todos y saber que Él está disponible para venir a nuestra vida, perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, que te honre y te glorifique. Déjanos mostrar a Jesús a través nuestro. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Dios te bendiga.